Bueno, estamos en el curso llamado Grandes Temas del Pentateuco, así se llama. Grandes Temas del Pentateuco, ese es el nombre de este curso. Ya hemos abarcado dos lecciones. La lección número 1 trató acerca de una introducción al Pentateuco. La lección número 2 empezamos a tener también una introducción, pero ahora al libro del Génesis. Entonces, en esta lección 3 vamos a continuar con el libro del Génesis, pero ya vamos entonces a observar aquellos temas principales que podemos encontrar en este primer libro del Pentateuco. Habíamos quedado que son 5 los temas principales que vamos a abordar. Obviamente, esto es un curso de introducción a los libros del Pentateuco, así que no creamos que vamos a profundizar, y en el caso de hoy, los temas principales del libro no es que vamos a profundizar, vamos a sacar enseñanza de ahí, no, solamente es un panorama. Ya queda en usted como estudiante de la Biblia ahondar más en esos temas y extraer verdades cristianas de cada uno de esos temas. De todos modos, si usted también quiere profundizar, entonces aquí está el libro de texto muy bueno de Job. Entonces, pero les recuerdo pues que estas lecciones son algo panorámico. Ok, muy bien. Entonces, vamos al primer tema. Obviamente tenemos que empezar por el tema de la creación. Eso es un tema pilar del libro del Génesis, y no solo del libro del Génesis, de toda la Biblia, de toda la teología, de todo el espectro de nuestra doctrina como cristianos. Nosotros, los cristianos, somos creacionistas. Hay personas que no son creacionistas, son evolucionistas, son materialistas, son una cantidad de istas, pero nosotros somos creacionistas, es decir, creemos que todo lo que existe es producto de la intervención de un Dios personal, inteligente, todopoderoso, y a ese acto de intervención de Dios que trajo a la existencia todas las cosas, se le conoce como, lo tenemos aquí, la creación. Así que somos creacionistas. Gloria a Dios. Bienvenida, hermana Catherine. Gracias, pastor. Ahorita cuando pueda, enciende su cámara para yo animarme más a dar la clase. Yo cuando doy clases y no prenden la cámara, me desanimo y cierro todo. Entonces, la creación. Podemos empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es la creación? ¿Qué es la creación? Es una pregunta bastante básica. Entonces, hablamos entonces, cuando tenemos esta palabra creación, hablamos de que
todo lo que existe vino a ser una realidad una vez Dios pronunció la orden. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de creación, estamos refiriéndonos a que todo lo que existe es producto de la orden de Dios. Dios mandó. Dios mandó. Y así fue. Así sucedió. Entonces, ese es el primer aspecto de este título, la creación. Es que todas las cosas son productos del mandato de Dios. Dios dijo y fue. Eso quiere decir que la creación es el resultado de lo que Dios quiso. ¿Ya? O sea que todo lo que existe no es una casualidad, sino que estaba planeado. Estaba planeado por el ser más inteligente y sabio de todo el universo, Dios. Entonces, Dios lo planeó. Dios quiso hacer esto. Entonces, me parece eso maravilloso. Me parece hermoso eso. Porque yo vivo en un mundo, yo vivo en una existencia en donde el que lo creó quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Entonces, todo esto que vemos y en donde nos movemos, todo tiene un propósito, una razón de ser, una causa. Entonces, la creación es el resultado de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Ahora, Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, Dios tenía en su mente todo ya planeado, el diseño. No es que Dios iba ensayando y error, ensayo y error, ensayo y error, a ver cómo le quedan las cosas. No, Dios ya en su mente infinita tenía ya el diseño, todo el orden, y lo materializó cuando Él quiso a través de su palabra, a través del orden de su palabra. Entonces, cuando hablamos de creación, en resumen, es que todo lo que existe fue atraído, fue hecho realidad por la orden de Dios. Dios dio una palabra y todo empezó a existir. De modo que la creación apunta a dos cosas: a la voluntad de Dios. Dios quiso, esa fue la causa. Repito, número uno, la creación apunta o señala dos cosas. Número uno, la voluntad de Dios. O sea, Dios quiso esta creación. Dios quiso hacer eso. Entonces, esa es la causa. ¿Cuál es la causa de todo esto? Es que Dios quiso. Entonces, y número dos, lo que Dios utilizó para traer a existencia todo fue su palabra. Fue la orden de su palabra. Entonces, encontramos la causa, su voluntad. La causa de la creación, su voluntad. El medio por el cual Dios trajo todo a la existencia, su palabra. Entonces, su voluntad y su palabra. Dicho de otra manera, y uniendo ambas cosas, su palabra es la expresión de su voluntad. Su palabra es la expresión de su voluntad. Lo que Él dice es lo que hay en su voluntad. Cuando uno lee toda la Biblia, uno se da cuenta de que
de que Dios trajo todo a través de su palabra. Cuando uno lee el primer libro de la Biblia, el Génesis, el primer capítulo, uno encuentra esa expresión, y dijo Dios. Y dijo Dios. Entonces, en cada acto creativo, el agente creador es Dios, a través de su palabra, es la palabra de Dios. Entonces, ese es el caso de Génesis 1. Pero si vamos al Salmo 33, verso 6 y verso 9, vamos a encontrar que, otra vez, el agente de la creación, o sea, el medio que Dios utilizó para traer a la existencia todo fue su propia palabra. Entonces dice el Salmo 33, el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces fíjense, por la palabra. Se puede decir también por medio de la palabra. ¿Ya? ¿La palabra de quién? ¿Quién dijo esa palabra? Pues Dios. Entonces, a última hora, Dios y su palabra dicha no son dos cosas distintas. No, sino que su palabra es la expresión misma de la voluntad de ese Dios quien la dice. Entonces es una tontería creer que Dios es un ser y su palabra es otro ser. Eso es una tontería. Entonces, al fin y al cabo, el que hizo todas las cosas fue Dios, pero a través de su palabra. El verso 9 del mismo Salmo 33 dice, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Listo? Entonces, Juan 1.3, dice allí la diapositiva, ¿no? Juan 1.3. Juan 1.3. Juan capítulo 1 viene hablando del verbo y una traducción del verbo es palabra. Palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y entonces en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del verbo, pero es la palabra. Entonces podemos decir, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que la creación fue hecha por Dios, fue efectuada por Dios, pero por medio de su propia palabra, por medio de su verbo, palabra. Entonces, palabra no es algo distinto a Dios, no, es la expresión de Él mismo. Entonces, el verbo, aunque no es una clase de doctrina de cristología, pero el verbo es un título de Jesucristo. ¿Y qué entender por verbo? Bueno, hay que entender lo que entendió el que escribió eso, Juan. Verbo es la palabra misma de Dios expresada. Dios mismo expresando su voluntad. Ese es el verbo, ese es Cristo. Bueno, Hebreos 11, verso 3. Hebreos 11, versículo 3. Hermana Catherine, ¿qué dice? Hebreos 11, versículo 3 y hermana Elizabeth, 2 de Pedro 3, 5. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? Entonces nuestra fe cristiana descansa en que creemos que todo lo creado fue hecho, ¿ya?, de lo que no se ve, de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? La palabra. La palabra invisible de Dios trajo todas las cosas que nosotros ahora podemos ver. Entonces, lo visible fue hecho por medio de lo invisible, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:5? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ya, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Entonces ahí está claro. Ya, ahí está claro. Hablemos entonces de los días de la creación. Los días de la creación. Hay una pregunta allí, ¿no? Ustedes pueden ver en la diapositiva. Y la pregunta es, ¿días literales o días de milenios? ¿Días literales o días de milenio? Bueno, existen dos escuelas de pensamiento con respecto a estos días. Hay quienes afirman y creen que esos días de la creación, los 6 días de la creación, no son días literales. O sea, no son días de 24 horas, sino que son periodos indefinidos que pueden durar miles de años cada día, o millones de años cada día, o billones, trillones de años cada día. Entonces, hay quienes abrazan esa forma de ver los días de la creación. Entonces, esta forma de considerar los días de la creación, a ver, no es que el que crea así no pueda ser salvo, no pueda creer en Cristo, no pueda tener una relación con Dios, no es que lo vamos a mandar al lago de fuego. No, tampoco. Ya, cada quien tiene derecho a ver cómo ensilla su caballo. Sin embargo, es un modo de interpretar los días de la creación que hace que se le agarre en la mano a la evolución, a la teoría de la evolución. O sea, si yo quiero encajar el relato bíblico de la creación con lo que postula la teoría de la evolución, me parece perfecto. Los días, ok, sí fueron 6 días, pero no son 6 días literales, sino ya periodos indefinidos de tiempo. Entonces, le serviría a los cristianos evolucionistas, porque póngale cuidado, hay cristianos evolucionistas. Entonces, pero bueno, como le digo, no vamos a arrancarnos los pelos por eso, no vamos a cachetearnos y a insultarnos en la calle por eso, ¿no? Cada quien verá. Entonces, nosotros como iglesia IPUL, abrazamos la creencia ortodoxa de que los días del Génesis equivalen a eso, literalmente, días de 24 horas. Quiero darle tres razones para creer como creemos, que
Los días de la creación son días literales. Razón número 1. Póngase en los pies, póngase en los zapatos o en las sandalias de los destinatarios originales. Recuerda que el libro del Génesis, eso lo vimos en la lección número 1. Lección número 1, lección número 2. Recuerda que el libro del Génesis fue escrito a unos destinatarios. Y el libro del Génesis fue presentado ya como libro, ya revisado, editado, ya para bien, ¿no? Cuando ya el pueblo de Israel era una nación, cuando ya el pueblo de Israel hasta había salido de Egipto, de esclavitud. ¿Ya? Después de todo eso fue donde los israelitas tuvieron acceso al libro del Génesis. Entonces, si nos ponemos en la sandalia, en los zapatos de los destinatarios originales, podemos hacer una pregunta. Supongamos que nosotros estamos en el tiempo de Salomón, que más o menos por allí los expertos dicen que ya el libro del Génesis como libro ya estaba listo y era leído al público. Cuando nosotros en ese tiempo tenemos acceso al relato de la creación y escuchamos o leemos el día 1, esto y esto. Día 2, esto y esto. Día 3, esto y esto. Los destinatarios originales, ¿qué entendían cuando el relato del Génesis en el capítulo 1 decía, y fue la tarde y la noche el día primero? Y fue la tarde y la noche el día 2. ¿Qué entendían los destinatarios originales? ¿Será que ellos entendían, no, el día 1, no sé cuántos millones? Es cierto que no tiene tiene sentido. Alguien dirá, no, es que Dios le dijo a Moisés, escribe un día, pero yo soy el único que sé que esos días no son literales. Entonces sería como forzar el texto. Entonces esa es la razón número 1 por la cual nosotros, como iglesia cristiana, ortodoxa en este sentido, tradicional en este sentido, de sana doctrina, creemos así, que son días literales. Entonces, número 1, los destinatarios originales. Número 2, razón número 2. ¿Qué dicen otros escritos? ¿Qué dicen otros escritos acerca de estos días? Entonces, vamos a ver. Abra su Biblia. Éxodo capítulo 20. Recuerde que Éxodo capítulo 20 es el registro de los 10 mandamientos, conocido como la ley moral. Eso lo vamos a ver precisamente en la lección 4, cuando presentemos la lección del libro del Éxodo. Entonces, la ley moral, Éxodo 20, verso 11, hermana Elizabeth, y Éxodo 31, versículo 17, hermana Catherine. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, pregunto otra vez, cuando los israelitas están escuchando ese mandamiento que habla del día de reposo, ellos sabían que el día de reposo era un día a la semana, un día literal. Entonces,
o sea, no tiene sentido en entender, en comprender de que cuando allí se dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, no tiene sentido para los israelitas que están leyendo eso, entender como periodos indefinidos. O sea, no tiene sentido. Mana Catherine. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Listo. Entonces, esa es otra razón, ¿ya? Los otros escritos. O sea, ¿qué entendían? ¿Qué entendían los destinatarios, los israelitas, cuando leían eso? Razón número 3. Razón número 3. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Usted preguntará, ¿qué tiene que ver los milagros de Jesús con este asunto, si los días son literales o no? Ok, ¿qué tiene que ver? Mire lo que tiene que ver. ¿Cuál es el obstáculo mental que tienen las personas que quieren creer que los días de la creación no son literales, sino periodos indefinidos? ¿Qué es lo que los empuja a ellos a querer adoptar esa forma de ver los días? Lo que hay detrás, gracias, lo que hay detrás de ese problema ¿a usted le gusta esto? Son pepitas de Marañón. ¿Le gusta? Delicioso. Yo creo que yo no he probado. Le voy a invitar. Entonces, los evolucionistas, ¿qué es lo que creen? Hombre, eso de traer a la existencia, así, a la rampran, las cosas. Entonces, ellos se ponen a observar. No, es que esto es tan inmenso, esto es tan complejo, que esto, que tú me vengas a decir a mí que esto apareció así a la rampran, en un acto así, no puede ser. Entonces, ese es el pensamiento evolucionista. Entonces, como quieren ser cristianos y al mismo tiempo quieren ser evolucionistas, entonces dicen, no, Dios sí creó todo, pero no así a la pim pam, sino que todo fue un proceso largo. ¿Me explico? Ya me captaron la idea, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver los milagros de Jesús en enseñarnos a nosotros si los días fueron literales o no? Veamos un caso. Veamos un caso. Jesús convirtió el agua en vino. Estamos hablando, esa historia está en Juan capítulo 2. Entonces, estamos hablando de un acto en donde una cosa se convierte en otra cosa distinta. Totalmente distinta. El agua, ustedes saben perfectamente, es una sustancia que pertenece al reino mineral. Y el vino es otra sustancia distinta, ya compuesta químicamente de elementos distintos, que pertenece a otro reino. ¿Qué tal? Agua, reino mineral,
Vino, reino vegetal. Agua, composición química, hidrógeno, oxígeno, y el vino, su composición química es una cosa compleja. Pero vemos que Jesús, porque es Dios, vemos que Jesús dijo, hagan eso. Y pim, pam, el agua de forma insofacto se convirtió en otra cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿qué fue eso que hizo Jesús? ¿Qué fue eso que hizo Jesús? ¿Cómo le vamos a llamar a eso que hizo Jesús? Es un milagro, claro, por supuesto. Pero técnicamente hablando, ¿qué fue eso? Una creación. Una creación a escala mínima. Entonces, fíjate cómo esa pequeña creación, ese acto creativo a escala mínima de convertir el agua en vino, ilustra ya la creación magna ya de todas las cosas. Así como sucedió de forma insofacta agua en vino, así, ¿por qué no? Si estamos hablando de Dios, el Dios que hace lo que quiere. Él dice, Él manda y así se va. Hablemos del orden lógico de la creación, como tercer punto. El orden lógico de la creación. ¿Usted se acuerda de las palabras de Jesús en Juan 14? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es la creación? ¿Cuál es la idea que presenta la creación? Los 6 días de la creación. Nos presenta la idea de que Dios está preparando todo para la llegada de su criatura más amada, el hombre. ¿Ya? La criatura más amada de Dios es el hombre, el ser humano. Y Dios, lo vemos en los días de la creación, lo vemos preparando la casa. Voy pues a preparar lugar. Ya, para vosotros. Es la misma idea en los días de la creación. Entonces, vemos ahí en la diapositiva ese cuadro. Y vemos en la primera fila, en la fila de arriba, vemos que Dios prepara los escenarios. ¿Cierto? En el día 1, donde crea la luz, es el escenario. ¿Y quién va a habitar ese escenario? Los astros. En el día 2, Dios prepara el segundo escenario, el cielo y el mar. ¿Y quiénes van a habitar ese escenario? Las aves y los peces. Y en el día 3, Dios prepara el tercer escenario, la tierra y la vegetación. ¿Y quiénes iban a habitar, quiénes iban a beneficiar? Los animales terrestres y el hombre. Entonces, fíjese que hay un orden lógico. No es un desorden, no es así como sea. No, hay un orden lógico. O sea, Dios sabe lo que está haciendo y lo está haciendo ordenadamente. Ya, organizadamente. Dios no iba a hacer que saltara la tierra en el día 1, por ejemplo, y la vegetación, porque ¿cómo iba a sobrevivir la vegetación si no había luz? Entonces fíjese que Dios hace todo ya con lógica, en orden.
De Dios no hizo al hombre de primero, pues se iba a ahogar. ¿Qué tierra firme iba a pisar? Igual las aves. Dios no hizo las aves en el día 1, porque ¿dónde iban a volar? Si no existía expansión. Todo era un planeta de una masa acuosa. O sea, no había lo que nosotros conocemos como el aire, ¿no? Afuera, el exterior. Eso no existía. Todo era una bola de agua. Entonces vemos cómo Dios va preparando todo. Muy bien. Mis estimadas hermanas, ¿alguna pregunta con respecto a este primer gran tema del libro del Génesis, la creación? ¿Todo claro? Sí, señor, todo claro. Ok. Entonces, el segundo tema que encontramos en el libro del Génesis, tema principal, ¿no? O sea, el libro del Génesis tiene muchos temas, pero tema principal, el segundo, la caída. ¿Ya? No podemos pasar por el libro del Génesis sin hablar de la caída, porque en el libro del Génesis se presenta cómo empezó la tragedia. ¿Cómo empezó la tragedia? ¿Cómo llegó el hombre a esta tragedia? Bueno, Caterín, ¿usted tiene su libro de texto? Sí. Está muy bueno, ¿eh? Sí, señor. La caída. Ese nombre, la caída, es un nombre, no es que la Biblia diga la caída, sino que es un nombre que se ha utilizado para hablar del acontecimiento de la entrada del pecado a la humanidad. Y ya sabemos que el medio por el cual entró el pecado al mundo, a la humanidad, a la raza humana, es por medio de nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva. A nosotros vivimos en este mundo y a pesar de todo es un mundo hermoso. A pesar de todo, es un mundo hermoso. Hay cristianos que dicen, no, yo quiero ya que esto se acabe. Yo no quiero vivir aquí más en esta tierra. Es que irme para el cielo. Y cuando está muriendo, ahí está, llore que llore. Señor, ten misericordia. Entonces nosotros vivimos en un mundo, a pesar de todo, hermoso. Nos gusta. Nos sentimos bien. Sentimos desde lo más profundo de nuestro ser que este es nuestro hogar. Y así es. Así es. Dios comprende a la perfección ese sentimiento y ese apego a esta tierra, que Dios nos va a hacer otra tierra nueva, mejor, más grande, espectacular. Espero que haya esta pepita de Marañón en la nueva tierra, más grande, más sabrosa. Entonces, aunque estamos viviendo en este mundo hermoso, es una bendición de Dios, realmente no es el mundo que Dios quiso para nosotros. Nosotros
vivimos en una tierra corrompida. Esto es una tierra corrompida, destinada a ser quemada, dice la segunda carta de Pedro. Dice, los elementos ardiendo, los cielos que vemos ahora serán deshechos por fuego. Entonces, ese es el destino de esta tierra. Pero no siempre fue así. Algo le ocurrió a este mundo. Y es que el hombre desobedeció a Dios. Entonces, ahí donde empezó el problema. El hombre desobedeció a Dios. Entonces, la caída, no solamente la caída del hombre en particular, del ser humano en particular, sino de todo. Todo. Se echó a perder todo. Entonces, la caída es el relato, si queremos darle una definición a la caída, es el relato y el acontecimiento de la desobediencia fundamental del hombre hacia su creador. Esa es la caída. Es el relato y el acontecimiento de la desobediencia fundamental del hombre, la desobediencia primordial del hombre hacia su creador. La caída está relatada en el Génesis capítulo 3. Allí encontramos. Génesis capítulo 3 es un capítulo de la Biblia clave. Y en el Génesis capítulo 3 vamos a encontrar los elementos que componen la caída. Los elementos que componen la caída. Estamos hablando de 4 elementos que componen el acontecimiento de la caída. Entonces, ahí en la diapositiva ustedes pueden ver los 4 elementos. El primer elemento de la caída es el tentador y su tentación. Ahí está la cita bíblica. No vamos a ponernos a leer la cita bíblica. Ahí está en Génesis 3 y los versículos. Pero allí nos habla del tentador y su tentación. ¿Quién es el tentador? ¿En qué forma vino el tentador al hombre? ¿Cómo fue la manera en que tentó el tentador al hombre? Lo encontramos. El segundo elemento, la realización de la tentación. O sea, cuando el hombre cayó en la trampa. Y sus consecuencias. Entonces ahí vemos en Génesis 3, del 8 al 19, vemos ya que el hombre cometió pecado. Comió de ese fruto que no debía comer. Y eso le trajo consecuencias graves, drásticas. No solamente al hombre en particular, Adán y Eva, sino a toda la raza humana. El tercer elemento, mire que hay un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. El tercer elemento de la caída es la misericordia y la gracia de Dios. Esto sí lo vamos a leer. La misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ver la misericordia y la gracia de Dios en la caída? Vamos allá, Génesis capítulo 3, versos 20 y 21. A ver, hermana Elizabeth. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Entonces, dice que le hizo.
túnicas de pieles le hizo. O sea, confeccionó. No dice y creó túnicas de pieles, no, dice hizo. O sea, les confeccionó. No lo dice la Biblia, pero a la luz de todo el resto de la revelación bíblica, nosotros empezamos a comprender de que Dios trabaja para proveer perdón, trabaja por medio de sacrificios. Eso lo vemos claramente en el relato de toda la Biblia. Entonces uno llega a creer que es muy posible, fue muy probable de que Dios haya hecho un sacrificio allí de un animal y con ese animal le hizo las pieles. O sea, no es descabellado creer eso. No es descabellado. No lo podemos asegurar así al 100%, porque no lo dice, pero es muy razonable y saludable creer que eso fue lo que sucedió. Así que cuando Dios dice allí en Génesis que le hizo esas vestimentas de pieles, eso claramente nos está hablando, nos está ilustrando de que Dios les perdonó su pecado, les cubrió, ya, les cubrió. Esa vestimenta que fue el producto de un sacrificio, la vestimenta fue producto de un sacrificio de un animal inocente, es una prefiguración, sin lugar a duda, una prefiguración de lo que Cristo, como Cordero de Dios, haría por los pecadores del mundo. Listo. Entonces, en medio de tanta oscuridad por la caída, vemos allí un rayo de luz. La misericordia y la gracia de Dios. Vistiéndolos de perdón. Como quien dice, el animal ese que Dios sacrificó recibió el castigo. El castigo que merecían su desobediencia. Pero, aunque fueron perdonados, y esto es muy importante comprenderlo, aunque fueron perdonados, hay consecuencias inevitables. Hay consecuencias inevitables. Y eso es lo que nos dice el verso 22 al 24. Fueron expulsados del jardín. Fueron expulsados y ya no gozaban de la misma manera de la comunión con Dios. Sí seguían en comunión con Dios. Sí podían tener relación con Dios, claro, pero ya no de la misma manera. Ya, su calidad en la relación con Dios menguó. Entonces, y le dijeron, fuera de aquí. Fuera de aquí. Entonces, hay consecuencias. Las consecuencias inevitables de la caída fueron expulsados. Y el árbol de la vida fue custodiado. Es posible de que eso del árbol de la vida sea algo simbólico. Es posible que sea algo simbólico. Ya. Quizás ellos sí veían un árbol, que ese era el árbol de la vida, pero además de ser un árbol
ya, que ellos podían ver o tocar. Lo que quiere transmitir la Biblia con el árbol de la vida va más allá de un árbol físico. Entonces, el árbol de la vida puede representar la capacidad de vivir para siempre. Entonces, esa capacidad de vivir para siempre se le fumó, se le fue de las manos a nuestros padres. Es probable que Dios, a su tiempo, le iba a dar esa capacidad de vivir para siempre. Pero como ya estaban afectados por el pecado, dijo Dios, no voy a hacer que alargue la mano y vivan para siempre, pero en ese estado. Entonces esa capacidad de vivir para siempre la obtendremos nosotros a su debido tiempo, cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hablamos de la creación, hablamos entonces de la caída, ya van 2 temas, ¿sí? Ya van 2 temas. Y hablemos del diluvio, pero tomémonos 5 minutos de descanso. El diluvio. Ese es otro tema que no podemos hacer a un lado, ¿no? Es principal. El diluvio no fue un capricho de Dios. El diluvio fue un juicio divino. Y para que Dios mande un juicio así de esa magnitud, la cosa tuvo que estar muy seria, terrible. Entonces, la razón del diluvio se revela en el capítulo 6 del Génesis. Entonces, fíjese, vamos, capítulo 1, la creación. Capítulo 3, la caída, ¿cierto? Y ahora el capítulo 6, 7, 8 del Génesis nos habla ya entonces de este tercer evento principal, tema principal del Génesis, el diluvio. Entonces, en el capítulo 6, el verso 5, se nos da la razón de por qué Dios mandó semejante juicio. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, ¿qué clase de perversidades hacían las personas en aquel entonces? Tiene que ser terrible. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Terrible. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 13? El que la primera vez lo encuentra. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces habla de violencia, ¿no? Habla de violencia, habla de maldad, habla de que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal, solamente el mal. Me llama la atención que cuando empieza el capítulo 6 habla de atracciones entre hombres y mujeres. Dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, atractivas, y
empezaron a casarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces Dios al parecer no le gustó eso, de que los descendientes, llamémosle así, los descendientes de Set, por la que en un futuro iba a venir el Mesías, desapareciera. Porque si eso se tomaba auge, por multiplicarse, entonces esa descendencia escogida pues iba a desaparecer. Y Dios dijo, puede ser. Entonces eso también tiene que ver, ¿ya? Entonces la maldad. ¿Cuál fue el factor determinante del diluvio? La maldad. Pastor, tengo una pregunta. Dígame, hija. Los hijos, cuando se refiere a los hijos de Dios, eran los descendientes de Set, entonces. Y cuando se refiere a las hijas de los hombres, eran, ¿de dónde salieron entonces? Las mundanas. Las mundanas. ¿Y esas de dónde salieron? Sí, cuando uno lee el libro del Génesis, lo que tiene que ver con las genealogías, uno se da cuenta de que la humanidad empieza como a partirse en dos. Una línea que es la línea de Caín, ya, los hijos de Caín, la descendencia de Caín, y la línea de los hijos de Set, el que reemplazó a Abel. Entonces fueron los hijos de Set los que empezaron a invocar el nombre de Dios, los que empezaron a tener una relación con Dios, en donde Dios empezó a escoger a individuos, ¿ya? Entonces esas dos corrientes, entonces vienen a representar como las cabezas de estos hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Tienen sus argumentos, yo los conozco, tienen sus argumentos, pero yo no le veo mucha base a eso. Bien. Entonces la razón, dice aquí los versículos leídos, es la maldad, la perversidad. ¿Sí? Ahora, cuando nos vamos hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Jesús citando lo sucedido en el diluvio. ¿Se recuerdan? Entonces, Jesús presenta otro aspecto esencial del por qué Dios mandó este juicio. Es interesante. Entonces vamos allá, Mateo 24, verso 38. Mateo 24, verso 38. Dice, me avisan cuando ya lo tengan. Dice, porque como en los días antes del diluvio, ¿y cómo eran esos días? Bueno, aquí nos lo va a decir. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, uno se pregunta,
¿Qué tiene de malo comiendo, bebiéndose y casándose? Es que cuando uno toma esto y lo trata de entender a la luz de lo que dice Génesis 6 no nos está hablando de casamientos. Génesis 6 empieza hablando de casamientos. ¿Y el casamiento entre quién y quién? Entre los santos y los mundanos. Entonces, y la gente estaba como si nada, como, no, eso no pasa nada. Entonces Dios, mire lo que dice aquí el Señor. Entonces, Lucas 17, versículo 27. Lucas 17. Vamos a ver una segunda declaración de Jesús con respecto al diluvio. Lucas 17, versículo, dice 27, le dije, ¿no? Dice el 26. Dice el 26. ¿Y por qué no leer desde el 25? El 25 dice, pero primero es necesario que el Señor Jesús padezca mucho y sea desechado por esta generación. Verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, con estos dos pasajes, ¿qué es lo que encontramos? Que no solamente había violencia en la tierra, adversidad, sino que los hijos de Dios estaban perdiendo el celo de ser un pueblo especial. Ya, cuando uno empieza a ver a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres que no son ya de nuestro pueblo, la cosa está grave. La cosa está grave. Ya, y actuar como si nada estuviera pasando, o sea, una insensibilidad. Ya, entonces, tremendo. Entonces dice la diapositiva, este episodio del diluvio, este episodio de la humanidad, nos demuestra que el Dios de la Biblia es misericordioso, claro que sí, pero también es un ser que ejecutará tarde o temprano su juicio, su justicia sobre la maldad de los hombres. Muy bien. Oiga, yo estuve viendo, hay un programa que se llama Tsunami. Es un documental que está disponible en Disney Plus. Se llama Tsunami. En Disney Plus está National Geographic. Entonces ahí en National Geographic está ese documental Tsunami. Terrible. Eso de tsunami, eso es terrible. Eso no deja nada. Eso no deja nada. Miles y miles de seres humanos murieron en cuestión de un minuto en ese tsunami que sucedió allá en el Océano Índico, que se llevó a Sumatra, se llevó a Indonesia, se llevó un poco de lugares. Eso es horrible, horrible. Eso no discrimina a hombre, mujer, niño.
todo se lo lleva. Y ni para ponerse uno a correr, porque eso va a una velocidad impresionante y va arrasando. Llanto, dolor, sufrimiento, terrible. Entonces uno se pregunta cómo habrá sido ese desastre en el diluvio. Sabe que en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos del diluvio siempre lo enfocamos a los niños, ¿no? Que el arcoíris, que los animalitos, Dios hizo a los animales, que Noé en su barca viajaré, que bajen las aguas del diluvio, que la paloma, que... bonito. Pero eso no fue bonito. Eso fue una mortandad terrible. Gente gritando, gente pidiendo auxilio, gente arrepintiéndose, pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde. Gente arrancándose las uñas tratando de agarrarse de algo. Y dice que la Biblia dice que las aguas subieron hasta los montes, cubrieron los montes. Y un tsunami, eso dura unos cuantos minutos. Pero el diluvio, eso fueron días, semanas. Y sus consecuencias, imagínense, duró prácticamente todo un año. Terrible. Me imagino la cantidad de cuerpos muertos en descomposición, ¿no? Entonces, muy bien, hay una pregunta allí, ¿verdad? La ven en la diapositiva. ¿El diluvio fue local o fue universal? ¿Fue local o fue universal? Igual algo parecido ocurre con lo de los días del Génesis. Hay dos escuelas. Hay una escuela que dice fue local. Otro dice no, eso fue universal, o sea, toda la tierra. Hay unos estudios geológicos interesantes. Yo no sé mucho de eso, ni estoy metido en eso. Pero hay unos estudios geológicos interesantes donde dicen que hubo un tiempo en que la Tierra estaba unida. O sea, que no existían los continentes, que el africano, que el americano, sino que todo estaba compacto. Y era una sola masa de tierra. Entonces, si ocurrió el diluvio, cuando las condiciones de la Tierra eran así, pues fue local, obviamente fue local, pero fíjese que también fue universal. Si el diluvio ocurrió cuando la Tierra estaba en esas condiciones, pues fue local, pero también fue universal. Entonces, yo no peleo por eso. Yo no me voy a agarrar por las greñas con nadie por eso discutiendo si fue local o universal. Como sea, murió mucha gente. Fue lamentable. O sea, no importa si fue local y fue universal. Lo importante es que eso fue una demostración de que Dios no pasa por alto para siempre la impiedad de los hombres. Nosotros nos tendemos más a creer que fue universal, o sea, no que fue un pedazo de tierra y que la mayoría entonces de los otros lugares no les pasó nada. No. Nosotros creemos
como iglesia de sana doctrina creemos que fue universal. Fue universal. Oiga, tengo unos libros aquí, unos libros muy buenos. Este se llama El Diluvio del Génesis. Mire el tamaño. El Diluvio del Génesis es muy bueno. Si quieren profundizar y tomar una maestría en este tema, se lo presto. Entonces aquí se defiende de que fue universal. Ya. Muchas cosas. Aquí tengo otro libro también asociado a esto del diluvio. El mundo que pereció. Es el mismo autor, John Whitcomb. Y tengo otro muy interesante que habla sobre los dinosaurios. Norma Whitcomb, la esposa del otro. Entonces, cuando los cristianos y predicadores dicen, no, esos dinosaurios, eso es un invento, eso no existe. Bueno, posiblemente esté pasando pena si no se creen los dinosaurios. ¿Ese me lo puede prestar? Sí, claro. Entonces, aquí se demuestra con argumentos sólidos de que sí fueron reales. Y eso no tiene nada del otro mundo. Usted va y ve un cocodrilo, un caimán de esos gigantescos, y uno le pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Usted dirá, es un animal. Sí, pero ¿qué clase de animal? Eso es un dinosaurio. Usted va al zoológico y ve esos animalotes, el hipopótamo. Esos son dinosaurios. O sea, lo que pasa es que dinosaurio es un nombre técnico muy nuevo, de un tiempo para acá. Pero son animales que se conocen como animales prehistóricos, ya que por X y motivo han sobrevivido. Es muy probable que ese hipopótamo es lo que la Biblia le llama el behemoth. Bueno, entonces sí, yo le puedo prestar. Entonces, a ver, ¿otra pregunta? El llamado de Abraham, otro tema de suma importancia, el llamado de Abraham. Sería un pecado dar una introducción al libro del Génesis y pasarle por la galleta a Abraham. No. Viejo Abraham es ficha. Una ficha principal del rompecabezas. Ustedes saben que primero se llamó Abraham. Después se le llamó Abraham. Entonces, ¿a quién Dios llamó? ¿A Abraham o a Abraham? Dios llamó a Abraham. Entonces dice allí la diapositiva, con el llamado de Abraham o de Abraham, inicia el plan de Dios para levantar al pueblo escogido, Israel. Entonces, cuando uno va al libro del Génesis, uno llega al capítulo 12. Entonces, lo que es Génesis 1 hasta el capítulo 12 es la historia de los orígenes, de los cielos, del pecado, de las naciones, etc. Pero del 12 hasta el 50 del libro del Génesis ya es la historia de los orígenes de la nación de Israel. Y el origen de la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, empieza con Abraham.
Abraham era caldeo, de Ur de los caldeos. Y Ur de los caldeos y todos esos caldeos eran paganos. No tenían la revelación del Dios verdadero. Eran paganos. Así que muy probablemente Abraham también era pagano. La Biblia dice que el papá de Abraham era un sacerdote. Pero Dios, que conoce los corazones, vio algo en el corazón de Abraham y lo llamó. A ver, yo les pregunto a ustedes que saben mucho, ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón de Abraham para llamarlo? ¿Cuál es la cualidad que hay en los corazones a quien Dios llama? Hay una cualidad principal. Por eso le llamó a usted. La disposición. Antes de eso, hay una cualidad que le mueve el corazón a Dios. La humildad. La humildad. Dios llama a los humildes. Dios llama a los humildes. Dios quiere llamar al soberbio. Quiere llamar. Pero la soberbia del soberbio le impide el llamamiento a Dios. Dios quiere llamar a todos. Pero el llamado se hace efectivo solamente en los que tienen humildad en su corazón. Y Dios vio humildad en el corazón de Abraham. Eso es lo que quiso decir Jesús en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu es humildad. Humildad, sencillez de corazón. Personas que no se complican mucho poniéndose soberbio, altivo, delante de Dios, sino que reconocen sus faltas. Dios al humilde lo exalta, pero el altivo lo mira de lejos. Entonces el llamado de Abraham, con ese llamado empezó Dios su plan para levantar al pueblo escogido, Israel. Dios le hace una promesa a Abraham de que Sarai iba a tener un hijo con él, su esposa. Y a través de ese hijo, ya Dios iba a levantar una gran nación. Entonces encontramos la promesa de una gran nación. Pero Dios no solamente le hace la promesa de una gran nación, sino que le hace la promesa de que va a tener un hijo, ¿ya? De su matrimonio. Un hijo. Entonces, vamos allá a la Biblia. Génesis 12, y allí encontramos la promesa de Dios a Abraham acerca de una gran nación. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cierto? Todas las familias de la tierra.
¿Cómo la ve? Todas las familias de la tierra. Entonces, en el verso 2, haré de ti una nación grande. Una nación grande. Entonces, Génesis 12, del 1 al 3, es clave. Es clave. Es clave. Ahora, acerca de un hijo, tenemos que ir al capítulo 15. ¿Se acuerda que estuvimos viendo como ejemplo este capítulo 15 de un sermón expositivo? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo en mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. Usted conoce la historia. Entonces allí Dios le promete que iba a tener un hijo. Ahora, ustedes conocen la historia de que Abraham, a pesar de que creyó en la promesa de Dios acerca de un hijo, no fue el caso de su esposa, Sarai. ¿Qué hizo Sarai? Le dijo a Abraham: acuéstate con mi sierva, mi esclava, Agar, ¿verdad? Y tengo un hijo con ella y ese hijo entonces va a ser nuestro hijo y entonces ahí será el cumplimiento de la promesa de Jehová. Mire cómo inventora, ¿no? Entonces, al parecer la promesa de un hijo estaba como demorada. Pero Dios estaba haciendo eso a propósito. Dios quería que ellos se envejecieran más. Eso fue a propósito. Era para demostrarle a Abraham que Dios no necesita ayuda y que Dios lo que va a hacer, él no le interesa el proceso natural por la cual se dan las cosas. Él hace cosas nuevas. Para él no hay nada imposible. Pero se adelantaron y quisieron hacer las cosas a su manera. Entonces, esa embarrada la encontramos en el capítulo 16. Ahí encontramos esa embarrada. ¿Ya? Esa era una práctica antigua. O sea, era legal. Eso se le conocía como subrogancia. Ya, subrogancia. Los hijos de las esclavas se firmaba un contrato se firmaba un contrato legal y listo. Eso ocurre hoy en día, ¿no? Con esos vientres de alquiler, ¿verdad? Es algo parecido. Parecido, no es lo mismo. Pero allá en ese tiempo sí, el marido se acostaba allá con la esclava. Después, entonces, Sarai no aguantaba los celos. Ustedes conocen la historia. Dice que Agar le hacía bullying. Tremendo. Pero entonces Abraham es pieza central en el plan divino. La promesa se cumplió. La embarraron, sí, se adelantaron, pero se cumplió. Se cumplió la promesa de Dios. Abraham obtuvo su hijo prometido, Isaac. Esa historia de Isaac la podemos encontrar en Génesis capítulo 21. Ahí está. Génesis 21 del verso 1 al 8. Catherine, ¿qué dice?
Génesis 21 del 1 al 8. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, ¿hasta ahí? Hasta el 8. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le había dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo fiesta. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Abraham? Y lo que hemos visto. Nos enseña que no debemos poner en duda la promesa de Dios. A pesar de que las cosas no parecen, que no nos parecen a nosotros, que humanamente hablando lleguemos a la conclusión, no, Dios le olvidó lo que me dijo que haría conmigo. No, Él no se olvida. Él no se olvida. Entonces, confiemos en nuestro Dios, en sus promesas. Él dijo que vendría por nosotros como iglesia, y yo le estoy esperando. Aunque mi carne, mi piel tenga dudas, ya, yo creo que Él viene. Y Dios, al final, como dice la diapositiva, Dios al final cumplirá literalmente su promesa. ¿Cuál promesa? Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Romanos 11, verso 25. Vamos a leer este pasaje profético. Muy interesante. Romanos 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, en parte quiere decir no para siempre. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es completar la iglesia. Eso es lo que quiere decir plenitud de los gentiles, completar la iglesia. Cuando la iglesia esté completa, entonces el endurecimiento que tiene Israel será removido. Y luego de que la iglesia esté completa y obviamente sea levantada, luego de eso todo Israel será salvo. ¿Cuál Israel? Pues el Israel que no va a estar endurecido. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, habrá una conversión en la nación de Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, dice el 28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, la iglesia gentil. Pero en cuanto a la elección, ¿cuál elección?
Porque son un pueblo elegido. ¿Elegido por qué? Por la promesa a Abraham. O sea, Dios se comprometió con el pueblo de Israel es porque le prometió lo que le prometió a Abraham. O sea, que si no fuera por Abraham, ya Israel estuviera borrado el mapa. Pero ¿por qué Dios guarda y ha guardado y seguirá guardando a Israel de tantos ataques militares? Por Abraham. Porque Dios no puede quedar mal con su propia palabra. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados por causa no es su fidelidad, porque pueblo para infiel, Israel. No es por causa de su fidelidad, sino son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y termina diciendo el verso 29, Pablo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué se refiere? A Israel, el llamamiento de Israel como pueblo escogido. La preservación de Israel en Egipto, nuestro último tema principal del libro del Génesis. Cuando hablamos de la preservación de Israel en Egipto, nos estamos refiriendo a cómo Dios maniobró todo para que en el tiempo de la hambruna, porque vino una hambruna que arrasó con todos los pueblos en Canaán, menos con la familia de Israel, los hijos de Jacob, sino que fueron preservados en la tierra de Egipto. Entonces dice la diapositiva, casi la tercera parte del libro del Génesis, imagínense, la tercera parte del libro del Génesis está dedicado a hablar de la vida de José. O sea que la historia de José ocupa la tercera parte del libro del Génesis. Dios le usó a José para preservar la existencia de Israel. Ya, la familia de Jacob. Ya, o sea que Dios permitió todo eso lo que le hicieron a José. Ya, lo menospreciaron, lo vendieron. Ya, pero vemos que allá en la cárcel Dios bendijo, fue llevando de triunfo en triunfo a José hasta posesionarlo en el gobierno de la potencia mundial de aquel entonces, Egipto. Entonces Dios usó a José para su propósito. Entonces Dios va a usar también más adelante a Moisés para preservar a Israel. Ya. Igual Dios va a usar a Esther para preservar un remanente judío. Igual Dios usó al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Hijo de María, Jesús de Nazaret, a ese hombre, el hombre, lo usó para preservar, no a un pueblo, sino a toda la humanidad. Le ocurrió parecido a José. Fue menospreciado por sus hermanos de su propia sangre. Así Jesús fue rechazado por su propio pueblo. José fue vendido por cuantas monedas y así también Jesús fue entregado por unas cuantas monedas.
Tremendo, ¿eh? Entonces, lo que le ocurrió a José por parte de sus hermanos fue algo que Dios usó, no que Dios impulsó. Oído. Una cosa es que Dios haya impulsado eso y otra cosa es que Dios haya usado eso. Dios no es que manipuló a los hermanos de José para que lo llevaran allá. No, Dios no es responsable de nada de eso. Pero Dios usa esas circunstancias, ya, que son negativas, para más adelante convertirlas en bendiciones. Por eso es que Romanos dice, ¿cómo es? Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su llamado han sido escogidos. Bueno, entonces José llega a la administración de Egipto y estando en la administración de Egipto, entonces le abre las puertas a su familia, los hijos de Jacob, y así son librados los hijos de Jacob de la muerte. Porque en Canaán había una hambruna que se llevó a mucha gente. Entonces vemos cómo Dios preserva a Israel en tierra ajena, en tierra de Egipto, a través de José. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia está aquí en Génesis 45, del 1 al 7. Lo leemos y terminamos nuestra lección número 3. Génesis 45, del 1 al 7. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse cuenta, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Tremendo, ¿eh? Yo soy José. ¿Y cómo estaban los hermanos de José? Estaban todos allí humillados, con miedo, arrodillados, cumpliéndose el sueño de José, que veía que las estrellas se humillaban delante de él, que el sol, la luna también, que las espigas también, ¿cómo es? Se hincaban. Entonces, yo soy José. Entonces pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, claro, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, me imagino temblando. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Qué precioso, ¿eh? O sea, este José está actuando como Cristo. O sea, no se preocupen el mal que ustedes me han hecho. Como quien dice Cristo diciendo en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces José es un tipo de Cristo. Y aquí vemos un aspecto de esa tipología. No se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Ahora, observe lo que dice. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es uno de los pasajes de la Biblia más hermosos que hay. O sea, todo el mal que ustedes me hicieron, Dios
lo revirtió para guardarle la vida a ustedes mismos. Tremendo. Tremendo. El mal que nosotros le causamos a Cristo, porque todos nosotros fuimos los que crucificamos a Cristo en la cruz. Pero ese desprecio hacia Cristo, Dios lo revirtió para beneficiarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos derecho ni a alzar la cabeza tanto. Nosotros tenemos que estar humillados delante de Dios. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea, eso no lo aguanta nadie. Verso 7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces vemos cómo Dios preserva a su pueblo. Ya, porque es que Dios tenía un plan de levantar una gran nación, porque se había comprometido con Abraham. Y Dios siempre va a intervenir, va a hacer lo que tenga que hacer para guardar a Israel. ¿Por qué? No por su propia fidelidad, sino por la promesa a Abraham. Igual ocurre con nosotros. Dios nos va a guardar. Las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra nosotros. No habrá condenación para nosotros. No tanto por nuestra fidelidad, sino la promesa de Cristo. Cristo dijo que nos salvaría si creíamos en Él, y nos va a salvar. Espero que haya sido de bendición y de edificación a esta lección en el día de hoy. Entonces,